ingeniería, somos el grupo número 7. El grupo de mecánica de nosotros es el B115 y el tema que nos corresponde es la ley de Hooke. El grupo está conformado por mi persona, Sebastián Olvino Valderrama, Laura Daniela Mercado y Francisco José Castaño Grande. Primero vamos a tener unas cosas en cuenta, que es que vamos a usar 3 resortes, uno pequeño, uno mediano y uno grande. Claramente las medidas, el X sub 0 va a depender de cuál es su medida a la inicial. En este caso tenemos para la primera, tenemos 0,9 centímetros y luego vamos a tener una final que va a depender de estas 3 masas, que tenemos un peso de 200 gramos, 225 gramos y 250 gramos. Es la ley de elasticidad que tiene un resorte. Como podemos ver que en la ley de Hooke hay una fórmula que es igual, fuerza es igual a constante electricidad por elongación del resorte. Por ejemplo, que la fuerza es la masa por la gravedad. La fuerza se mide prácticamente en kilogramos y la gravedad se mide en metros sobre segundo al cuadrado. La constante elasticidad se mide en newton sobre metro. Y el delta de X o la elongación del resorte se mide en metros. Aplicar resorte pequeño. Primero, para poder explicar el resorte pequeño, tenemos que medir el X inicial y el X final, que ya se hace con el metro, con el centímetro. Entonces, hacemos la medición de, primero vamos a hacer el resorte pequeño como el compañero indica, y vemos que la medida es más o menos de 0,9 centímetros. Eso para la inicial. Ahora recurrimos al primer peso, que son 200 gramos, para medir la final. En este caso podemos ver que el resorte se estira. Nosotros ya tenemos las medidas, por lo tanto sabemos que la final de este resorte, la elongación final, va a ser desde aquí, desde el inicio del resorte hasta la mitad de la masa. Entonces mi compañero ya les va a explicar cuál fue la final. Podemos ver nuestra inicial dio 0,9 centímetros y nuestra X final da 10,05 centímetros. Nuestra masa, como podemos ver, es de 200 gramos, pero como estamos hablando de ley de Hooke, se pasa a kilogramos, que da 0,2 kilogramos. Eso lo aplicamos a la fórmula, que fuerza es igual a 0,2 kilogramos por la gravedad. Y podemos darnos cuenta que eso da 1.6 newton. Por el delta de X, ¿qué se hace? Se resta la final menos la inicial y eso nos da 9,5 centímetros. Pero como estamos, porque tenemos que pasar los metros, porque ley de Hooke, entonces da 0,09915 metros. Aquí, ya con la fórmula, para poder hallar constante de electricidad, lo que hicimos fue despejar. Despejamos la fórmula y esto 1.6 newton, que fue lo que nos dio la fuerza, se divide por el delta de X, que es la elongación del resorte, y como damos cuenta da 21,42 newton sobre metro. Aquí nosotros hicimos fue variando la masa. Esta fue el mismo X inicial del mismo resorte, pero lo que hicimos fue cambiar la masa, que fue de 225 gramos, como le vamos a explicar ahora. En este caso seguimos con el primer resorte, el resorte pequeño, que sabemos que su elongación inicial es de 0,9. Ahora la final se define con estos 225. Antes eran 200 gramos, ahora pasamos a 225 gramos. Nosotros ya tenemos el dato, por lo tanto, si hacemos la medida, por favor ubiquen el tablero, vemos que la final da 11,19 centímetros. Ok, como podemos explicar mi compañero, ya con la medición que hicimos nosotros, fue pasar la masa de 225 gramos a kilogramos, que da 0,225 kilogramos. Después, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue hallar la fuerza o la masa por la gravedad, que la fuerza es igual a la masa, que da 0,225 gramos, por la gravedad, que es 9,8. Y nosotros nos dio 2,205 newton. Como podemos observar, va a ser la misma X inicial, lo único que va a cambiar fue la X final, como dijo nuestro compañero, porque se intercambiaron de masa. Entonces, el delta X va a ser
como lo vine explicando en el primer caso, que ahora va a ser 11,19 centímetros menos 0,9 centímetros. Esto nos puede dar 10,29 centímetros, esto se cambia a metro y da 0,1029 metros. Acá, también para hallar la constante de densidad, hicimos lo mismo, despejamos la fórmula y como podemos dar cuenta, por ejemplo, lo que hicimos fue dividir la masa, que da 2,205 newton sobre 0,1029 metros, da 21,42 newton metros. Como podemos dar cuenta, da la misma constante de electricidad que el primer caso. Ahora le vamos a explicar el primer resorte todavía, pero con una masa de 250 gramos. Entonces, ahora pasamos a la tercera masa. El resorte, repito, sigue siendo el mismo, por lo tanto su inicial sigue siendo 0,9 centímetros. Lo único que cambiamos fue la masa, por lo tanto su final va a cambiar. En este caso, cuando hicimos la medición, va desde el inicio, acuérdense, hasta la mitad de la masa, da 12,33. Haciendo la medición, primero lo que hicimos, como todos los pasos, que pasan los 250 gramos a kilogramos, da 0,25 kilogramos, y después lo que hace es hallar la fuerza, que es 0,25 gramos por el momento que la gravedad, y eso da 2,45 newton. Como vimos cuenta, el X inicial siempre va a ser el mismo, lo único que va a cambiar es el X final, que da 12,33 centímetros, tanto 1143 metros. Y aquí por último despejamos la fórmula para poder hallar la constante de electricidad, cogimos una masa de 2,45 newton sobre 0,1143 metros, y eso da 21,41 newton metros. Para el resorte 2, que es el mediano, tenemos una X inicial de 3,1 centímetros y una X final de 15,25 centímetros. La masa que tenemos es de 200 gramos, ¿sí? Y la pasamos a kilogramos, que va a quedar en 0,2 kilogramos. Después tenemos acá indicado de que la fuerza gramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Eso es un total de 1,96 newtons. Ahora para delta de X tenemos 15,25 centímetros menos 3,1 centímetros, que es la X final con la X inicial, que da un total de 12,15 centímetros. Eso lo pasamos a metros y da 0,1215 metros. Bueno, la fórmula que tenemos es fuerza sobre delta de X, que es igual acá, que es la constante de elasticidad. Entonces acá reemplazamos y queda 1,96 newtons sobre 0,1215 metros. Y eso es un total de 16,13 newtons sobre metros. Ahora tenemos una masa de 225 gramos, lo pasamos a kilogramos y eso da 0,225 kilogramos. Ahora tenemos como fuerza 0,225 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Eso es un total de 2,205 newtons. Ahora, como X inicial tenemos 3,1 centímetros, como X final tenemos 16,77 centímetros, y ahora lo que vamos a empezar es a operar. Entonces, delta de X es igual a 16,77 centímetros menos 3,1 centímetros. Eso, como resultado, da delta de X igual a 13,67 centímetros, que eso lo vamos a pasar a metros, y en metros quedaría como 0,1367 metros. Bueno, ahora tenemos esta fórmula y lo que vamos a hacer es reemplazarla. Entonces tenemos 2,205 newtons sobre 0,1367 metros, lo que va a dar como resultado 16,13 newtons sobre metro. Ahora tenemos una masa de 250
pasamos a metros y da como resultado 0,1519 metros. Ahora tenemos esta fórmula, lo que queda es reemplazar. Entonces queda 2,45 newtons sobre 0,1519 metros, que es igual a 16,13 newtons sobre metros. Bueno, ahora vamos con el resorte 3, que va a ser el grande, el último. Y como mi compañera nos dijo, la medida inicial del resorte sin elongación es de 5,7 centímetros. Cuando se le aplicó el peso, que son los 200 gramos, que tenemos acá, tenemos que la X final es de 18,35 centímetros. Ahora, tenemos una masa, vamos a manejar los 200 gramos, pero como en la ley de Hooke necesitamos manejarlos en kilogramos. Estos 200 gramos los pasamos a kilogramos y son 0,2 kilogramos. Aplicamos la fórmula de la fuerza. Entonces, la fuerza va a ser los kilogramos, que son 0,2 o 0,2, por 9,8, que es la gravedad. Eso nos da que la fuerza es 1,96 newtons. Ahora, delta X va a ser siempre la final menos la inicial, las elongaciones. Entonces, va a ser 18,75 centímetros menos 5,7 centímetros. Eso es igual a 13,05 centímetros, que los tenemos que pasar a metros, porque en la ley de Hooke nos piden que manejemos las unidades de metros. Eso nos da 0,1305 metros. Pasamos a este lado y tenemos que la fórmula de la constante de elasticidad es fuerza sobre el delta X, y eso nos da la constante de elasticidad. Entonces reemplazamos valores: 1,96 newtons, que es la fuerza que nos dio ahorita, sobre la elongación, que va a 0,1305 metros. Eso nos da una constante de elasticidad de 15,01 newtons sobre metros. Aquí tenemos que tener en cuenta que la constante de elasticidad va a ser la misma, o eso es lo que vamos a comprobar en el transcurso de los otros dos pesos que nos hacen falta. Ahora tenemos una masa de 225 gramos. Acuérdense que como manejamos en la ley de Hooke, las unidades que nos piden manejar son kilogramos. Entonces pasamos esos 225 gramos a kilogramos. Eso nos da 0,225 kilogramos. La fuerza va a ser igual a la masa, que en kilogramos, 0,225 kilogramos, por la gravedad, 9,8. Eso nos da 2,205 newtons. Ahora, como mi compañera nos dijo ahorita, la X inicial siempre va a ser exactamente la misma para el resorte que estamos manejando. Como no se ha cambiado, va a ser la misma X inicial, pero lo que cambia es la X final. ¿Por qué? Porque la masa cambia, entonces se estira un poco más el resorte. Entonces vemos que ahora la final son 20,39 centímetros. Hacemos delta X y despejamos la variable. Entonces 20,39 centímetros, que es la final, menos la inicial, que son 5,7 centímetros. Eso nos da un valor de 14,69 centímetros y lo pasamos a metros. Delta X va a ser igual a esto pasado a metros, que son 0,1469 metros. Ahora, aplicamos la fórmula. Fuerza sobre delta X igual a la constante de elasticidad. Usamos la fuerza que nos dio, que son 2,205 newtons, sobre lo que nos dio la elongación, que son 0,1469 metros. Eso es igual a 15,01 newtons sobre metros. Nos podemos dar cuenta que esta constante y esta constante son exactamente las mismas, por lo tanto se va cumpliendo dicho criterio. Bueno, ahora seguimos con el mismo resorte, pero ya con la última masa, que son 250 gramos. Repito que como en la ley de Hooke nos piden manejar en kilogramos, pues eso se pasa a kilogramos. Entonces eso es igual a 0,25 kilogramos. Aplicamos la fórmula de fuerza, que va a ser la masa por la gravedad. Eso es igual a 2,45 newtons. Ahora sacamos delta de X. Delta de X, como nuestra compañera nos explicaba, la X inicial sigue siendo exactamente la misma, lo único que como cambia el peso, cambia su X final, su deformación es mayor. Entonces, delta de X va a ser igual a X final menos X inicial. Eso nos da 16,32 centímetros. Eso lo tenemos que pasar a metros. Y delta de X va a ser 0,1632 metros. Ahora, despejamos la fórmula de la constante de elasticidad. Colocamos la fuerza, que son 2,45 newtons, sobre delta de X,
que son 16.32 metros. Eso es igual a 15.01 newton sobre metros. Podemos ver que cambiamos los tres pesos o las tres masas y nos dio la misma constante de elasticidad. Por lo tanto, se cumple la ley de Hooke. Tenemos unas conclusiones y en este caso, aquí las voy a nombrar. La primera conclusión es que la deformación de un resorte es mayor si el peso aumenta. Y es cierto, ¿por qué? Nos dimos cuenta que en cada uno de los resortes, cada vez que se aplicaba una masa mayor, su deformación final era más grande. 2. La constante de elasticidad es directamente proporcional a la fuerza y a la elongación. Vuelvo y digo, es cierto, ya que la constante de elasticidad podemos ver que es directamente proporcional con su fuerza y con su elongación.